Muy buenos días chicos, esta es la clase de cuarto año B para la cátedra de HPS, Historia del Pensamiento Social. Eh, en este sentido, primero los voy a saludar como toda modalidad de clase que tenemos, con nuestra pequeña oración. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Espero realmente de todo corazón que estén bien, que estén en sus hogares cumpliendo con la cuarentena correspondiente. Espero además de todo corazón que estén compartiendo y cuidándose mucho en familia. Es mi mayor deseo en este momento para hacia ustedes. Eh, y bueno, la propuesta de llevar de forma digitalizada por ahí las clases surge desde la idea de que podamos no perder tanta distancia en los contenidos y en la forma de trabajar que uno viene teniendo. Si bien uno les da clases de carácter eh, virtual a través de documentación, lectura y correo electrónico, por ahí de esta forma por lo menos ustedes pueden presenciar la explicación y así también anotar las dudas o preguntas que tengan en base a lo que han leído y en base a lo que por ahí les voy a ir explicando sobre los temas que ya venimos trabajando. Vamos a innovar en este sentido, el uso de la clase vía YouTube y vía Instagram, eh, para que bueno, también no nos sentamos tan distanciados con respecto a todo este proceso y bueno, acompañarnos mutuamente. Bien, eh, dicho esto, debo empezar haciendo una devolución, digamos, cómo vienen los trabajos. La verdad que los trabajos de la clase 1 y la clase 2 sobre todo han estado bastante bien, han logrado mantener el hilo y la sintonía en lo que ya habíamos empezado a trabajar en las primeras clases teóricas antes de que empezó el sistema de aislamiento y cuarentena, lo cual es reconfortante, ya que significa que hay una buena base y una buena formación como antes se los había mencionado. ¿Sí? Vamos a retomar esas dos clases para explicar por ahí algunos de los conceptos que ustedes han leído, pero que por ahí también si necesitaban alguna vueltita más de tuerca, algún ajuste más, para terminar de cerrar ese material y empezar ya con las nuevas temáticas a abordar. Probablemente no se sabe cuánto tiempo estaremos trabajando de esta modalidad, pero yo les voy a subir semanalmente una clase donde voy a recuperar lo que ya vienen leyendo, lo que vienen explicando, lo que han desarrollado, por ahí con algunas observaciones generales para el curso, porque sé que la, la ventaja de YouTube es que ustedes van a poder verlo cuando quieran o en el momento que sean. Por ahí tienen que compartir la PC o algunas herramientas informática en la casa y se complica, entonces, o porque por horarios por ahí tienen mejor red de wifi, menos o datos. Entonces el YouTube les permite a ustedes verlo en cualquier momento. Estás en tu cuarto con tu celular, podés ver la clase. Estás en la mesa con la computadora, podés ver la clase. Estás en el balcón o en el patio de la casa, te sentás con unos mates, podés ver la clase. La idea es que acercarles esos conocimientos y esas explicaciones. Por ahí sepan disculparme, se me va un poco la voz por el tema de tener que hablar fuerte por el micrófono. Si tienen algún problema del volumen del audio, traten de escuchar con auriculares porque yo no poseo y no tengo posibilidad de ahora de conseguir un micrófono de PC, entonces tengo que trabajar con el micrófono de la PC incorporado de la notebook, que por ahí no es tan buena calidad, entonces me obliga a hablar alto y me obliga a gastar un poco más la voz, entonces por ahí voy a parar para tomar un poco de agua y continuar. ¿Sí? Bien, dicho todo esto, empezamos con el tema. ¿Sí? Nosotros habíamos empezado a conceptualizar un poco qué era el absolutismo. ¿Sí? Habíamos visto que sus orígenes se podían rastrear a partir de entre los siglos XVII y XVIII y que principalmente su origen va a venir desde Francia. ¿Sí? Ahora, ese absolutismo empieza a crecer, digamos, como forma de régimen político, ¿sí?
un periodo histórico que entre el 17 y el 18, o sea, estamos hablando de 1600 y 1700, se va constituyendo y sobre todo en dónde, en qué ejes, España, Francia e Inglaterra, ¿sí? En este sentido, la ideología y la forma de gobierno eh, va a tener siempre una pretensión de un poder político único en un gobernante, ¿sí? Y que no está limitado a ninguna poder o potestad de ninguna institución. Y todo está basado bajo una ley divina. Es un poder único, indivisible, inalienable, intranscriptible, o sea que no, no tiene alguna traducción en sí, sino un origen que uno diga, sí, está fundado realmente, sino que tiene que ver con la situación de creencia y el uso del poder a partir de la ideología y de la creencia. Y también tiene un carácter libre. ¿Y a qué me refiero con un carácter libre? Que haya habido un movimiento de absolutismo no significa que todos los reyes o todos los monarcas hayan tomado esa decisión o se haya sostenido en el tiempo por lo menos. Eh, Ahora, ¿qué le permite esta dinámica absolutista, digamos, a estos monarcas? Sobre todo y en gran parte es justamente es tener el dominio total de los poderes. Lo que hoy entenderíamos como una división de poder ejecutivo, legislativo, judicial, todo eso va a recaer en una sola persona. La legislación, la administración y la jurisdicción son únicas y él tiene la última palabra y se hace así, no hay vuelta. Eh, si el rey o el monarca les dice esta persona es condenada a muerte por robarse una sandía, se aplicaba y quizás a otra persona que se había robado, por ejemplo, no sé, 10 vacas o 10 caballos, le podía perdonar la vida. No había un criterio. El poder lo tiene él y él solo sabe por qué hace las cosas que hace. ¿Cuál es la gran dificultad de este tipo de régimen político? Primero y principal, que son totalmente volátiles. ¿Y en qué sentido es esto? Cuando uno se maneja bajo criterios políticos o bajo el poder, bajo los criterios de valores o moralidad de uno solo, eh, y a partir de eso todo lo demás se institucionaliza, entra también en la inestabilidad que por ahí cualquier ser humano posee. Para eso son las normas y las reglas, o por lo menos el día de hoy. ¿Sí? Pero bien, ahora, ¿por qué surge este absolutismo? ¿Cuáles son las causas? Primero, hay un factor clave que va a impactar fuertemente. ¿Cuál es? El de la burguesía. ¿Sí? Una burguesía que había empezado a surgir a fines de la Edad Media y que apoya la concentración del poder para estabilizar la economía dentro del todo el territorio de un Estado. ¿Por qué? Como yo les había comentado por ahí en la primera clase o en la segunda clase que habíamos tenido, eh, había explicado que la situación económica era compleja. ¿Y por qué era compleja? Porque se distribuye el poder económico. Antes, con los señoríos feudales, sí, ¿quién tenía la potestad económica? Es ese señor, ¿sí? El dueño del feudo, el dueño del, del territorio. Ahora, ¿cuándo se complejiza? Cuando empieza a haber una política mercantilista, que empieza a surgir a fines de la Edad Media, o sea, empieza a consolidarse a fines de la Edad Media, y ya durante la modernidad es el gran auge. Entonces, el poder empieza a distribuirse porque antes el poder económico estaba ligado a un poder político. Ahora ya no. Ahora puedes tener mucho poder económico, mucho dinero porque sos un excelente burgués, comerciante, que tenés posibilidades de llevar el mercado a todos lados, pero quizás dentro de los papeles no tenés una jerarquía social, no tenés un título de nobleza heredado o algo que te permita reivindicarte. Entonces, esa separación de poder, eh, los burgueses cómo juegan en este plano y apoyan la concentración de poder. ¿Por qué? Para poder estabilizar la economía dentro del territorio. Porque tenés lugares muy pobres y muy ricos. Y sin embargo, por ahí te tenés que hacer cargo de las dos cosas. Y es complejo. Ahora, ¿qué otro factor, digamos, va a ser una de las causas del surgimiento de este absolutismo?
el protestantismo, perdón, o la reforma protestante, que la inicia Martín Lutero. ¿Por qué? Porque distancia, por ejemplo, al Estado de la curia. Y es complejo, porque antes, sobre todo en la Edad Media, la vinculación directa, ¿cuál es? Estado e iglesia. En este plano se empiezan a separar. ¿Y qué genera eso? Que la inestabilidad también del poder por la religión, por esta crisis religiosa, eh, conlleva a que, por ejemplo, los estados papales vayan perdiendo poder y disminuye su importancia de decisiones por la del rey, encima de la del rey. Antes, eh, en la Edad Media, sobre todo, por ejemplo, en la época de los Capetos, eh, no, perdón, más que en los Capetos, bueno, durante toda la Edad Media se consolidaba a los monarcas a través de la mano del Papa. El Papa los ungía y era como que recibían ahí recién el poder de la divinidad o el poder, el aval de Dios para poder ejercer el poder político. Ahora, en esta situación, ya habían perdido fuerza, sobre todo en Inglaterra, que con el protestantismo, con la reforma, con toda la crisis religiosa que viene trayendo, las separaciones en la iglesia, dentro del mismo cristianismo, genera que se desconfíe quizá de la máxima autoridad. Y el poder político en ese plano toma más peso que el poder religioso. Si bien los reyes absolutistas van a decir que el poder lo van a recibir y lo van a tener en manos o por una legitimación divina, se lo autoconsagran. No tiene que ver necesariamente con que los papas estén de acuerdo o con que las cabezas de las curias estén de acuerdo. Ya pierden un peso de decisión y bastante importante. Otro factor clave que da causa a este surgimiento del absolutismo va a ser también la conquista de América. ¿Y por qué? Porque en países como España y Portugal acumulan grandes cantidades de riquezas, en oro, en plata, y sigue aumentando el auge del mercantilismo, lo que muestra que el absolutismo tenía más poder sobre otros países, y es una realidad. Y por último, como una cuarta causa que podemos mencionar, fue la necesidad de juntar por ahí quizás fuerzas militares. Eh, en el caso de la guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, obligó a los estados a poseer un ejército regular, ¿sí? Y que era comandado por el rey, ya no por señores feudales dispersos y que se incomunicaban y que bueno, cumplían un mandato quizás. Ahora los comanda directamente un rey, entonces su poder y su figura creció mucho. Bueno, ¿cuáles son las características de este absolutismo? En el aspecto político, una monarquía absoluta, ¿sí? De las guerras de religión sale vencedor el Estado, ¿sí? Y que no reconoce un poder universal ni en el Papa ni en un emperador. Bien, en un aspecto económico se desarrolla ese mercantilismo que le vengo diciendo y la riqueza va a depender como patrón de los metales preciosos. ¿Y cuáles son los principales proveedores de los metales preciosos? América. ¿Sí? En este plano es donde toma el mayor auge. Nosotros entramos en una época que se llama de colonia y ellos son el momento de auge donde mayor intensidad económica y da pie luego a revoluciones industriales, a los procesos de preindustrialización. Bien, en el aspecto social hay un predominio de la aristocracia, pero la burguesía, como les dije, se desarrolla. Entonces es otra patita que va creciendo que también va a explicar o va a dar orígenes de por qué en la Revolución Francesa, que es donde termina la modernidad, tenés un tercer estado predominantemente dominado por los burgueses, que terminan atacando esta aristocracia y terminan con esta posición de clase marcada muy fuerte. Bueno, en un aspecto espiritual, la secularización, ¿sí? Se impone el racionalismo y el empirismo. No nos olvidemos que son épocas también de grandes cambios científicos, tecnológicos dentro de la ideología, que es parte de algunos de los textos que yo le he ido dando para que lean. La idea era que vayan profundizando por ahí en cada una de estas aristas, yo les marcaba
y aristas para mantener y profundizar todo este periodo, ¿sí? Y en un aspecto cultural vamos a tener sobre todo la época del barroco, ¿sí? Que ahora ya voy a hacer hincapié en eso. Bien, como les dije, bueno, retomando sus orígenes, quizás un poco para repasar lo que ya se había comentado, charlado, pero como que quedó un poco muy atrás, allá hace 2 semanas y media, de ver esta cuestión de, bueno, de los orígenes del absolutismo francés, ¿sí? Cuando en 1643 Luis XIII deja el trono, le deja el trono a su hijo de 5 años, ¿sí? A Luis XIV, eh, que es un protegido y es un sucesor de Richelieu como primer ministro, y nombra a Mazarino como el cardenal. A ver, no les voy a profundizar por ahí un poco en los nombres porque me parece que los voy a tosigar. ¿Qué es lo que quiero que rescaten un poco de esa idea, de ese absolutismo? Primero, que había culminado de forma victoriosa la guerra de los Habsburgo, ¿sí? Y que digamos que en este proceso eh, a Luis XIV es quien da el origen, digamos, de la estructura del Estado absolutista. Si bien él organizó números de consejos consultivos, eh, se trató de rodear de gente a la cual escuchar, la realidad es que había acumulado tanto poder a partir del periodo que ustedes ya habían visto en la historia de los años anteriores, tiene la capacidad, por ejemplo, de nombrar obispos. Y eso está marcando que tiene mayor autoridad o igual autoridad que un papa. ¿Quiénes pueden nombrar obispo? El papa. Entonces, dada la situación política que habían tenido y de guerra, por eso ese poder lo acumula. Bien. Eh, Ahora, este, esta concepción absolutista va a partir, digamos, o se va a acentuar, por ejemplo, en escritos de teorías como de Joseph Bodin, que ustedes en el próximo práctico lo van a leer directamente. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de comprensión lectora. Y hay que entender que durante este periodo eh, Luis XIV se encontró, por ejemplo, en una situación bélica muy compleja. Tuvo que conducir al país a cuatro guerras que fueron bastante costosas. Eh, Trató de contener y reducir el poder de los Habsburgo y atender las fronteras francesas hasta posiciones defendibles muy complejas, y tuvo una posición económica bastante difícil. En ese sentido, eh, ¿qué, qué hay que rescatar? Quiero no complejizarlo, directamente vamos a caracterizarlo, ¿quieren? Este periodo va a iniciar, bueno, con el reinado de Luis XIV, de 1643 a 1714, 1715. Se lo reconoce como Rey Sol, hasta donde alcanza su apogeo. Ustedes recuerdan la metáfora de por qué le decían el Rey Sol. ¿Y qué características tienen que tener en cuenta de esto? Bueno, implanta el mercantilismo en Francia, desarrolla industria y comercio por estos procesos de concentración económica, lo cual da auge posteriormente a procesos eh, que dan base a la revolución industrial francesa, posteriormente luego de la revolución industrial inglesa. De hecho, hay unos primeros momentos de industrialización donde la producción de los mercados de seda y los mercados de telas es bastante notorio, que podrían haber dado el origen a la revolución industrial tranquilamente, pero bueno, por las características propias del territorio y de la organización política no se dio. Eh, ¿Qué otra lógica tiene, qué otra característica va a tener Luis XIV en este sentido? Destituyó de su cargo a los funcionarios corruptos, que ya habían estado, digamos, anteriormente. Decreta un código penal y establece un sistema de contabilidad eficiente. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Porque el mismo rey
está poniendo, digamos, sus ideas o su pensamiento político a los escritos. Entonces, por ahí quizás hay normativas que hasta el día de hoy a uno le puede parecer rigurosas o algo, pero era para entender la mentalidad de él en ese momento. Y lo bueno es que su palabra es única en ese sentido y no se puede contradecir. Entonces, lo que él escribía se quedaba. Y en ese sentido decretó un código penal, o sea, para que la gente sepa cuál es la condena. No nos olvidemos que previamente, antes, durante el feudalismo, cada feudo por ahí tenía su propio sistema legal. Y eso era una complicación porque, no sé, si yo iba y robaba, por ejemplo, en París, la pena era distinta si yo iba y robaba, por ejemplo, en Borgoña. Bien. Eh, Otra característica, bueno, construye la ciudad de Versalles y crea una corte de gran lujo ahí. No es, eh, no es inocente luego cuando se establece más adelante el Tratado de Versalles, la característica del lugar. Y bueno, y este absolutismo francés entra en decadencia con Luis XV hasta 1715-1774 y finalmente con Luis XVI 1774-1792, quien gobernó hasta la toma de la Bastilla. Bien, o sea, consecuencia del Estado absolutista directamente la Revolución Francesa, chicos. Que bien la saben porque ya la estuve analizando en sus, en sus diagnósticos. ¿Sí? Ahora, por ahí un poco que lo cual no hemos trabajado tiene que ver con el absolutismo de Inglaterra. En el caso de Inglaterra, el absolutismo se inició después de la Guerra de las Rosas, ¿sí? Y fue una lucha entre dos familias nobles, los Lancaster y los York. Que hay una literatura por ahí de la época bastante linda como para leer un poco tipo novelesca, que los caracteriza muy bien, como son las dinámicas en estas familias. Ya les voy a compartir algunas producciones que les van a gustar o por lo menos les va a ayudar a pasar este tiempo con lectura entretenida. Bien, la guerra terminó en qué momento? Cuando asciende Enrique Tudor con el apoyo de la burguesía inglesa, ¿sí? Y es el nuevo monarca que ascendió al trono con el nombre de Enrique VII y fundó la dinastía de los Tudor. Reinó de 1485 hasta 1509, ¿sí? Enrique VIII es el segundo rey de la dinastía. Gobernó hasta 1547 y logró imponer autoridad en los nobles. ¿Sí? Fue el fundador del anglicanismo, esta ruptura de la Iglesia Católica que yo les venía nombrando, de las crisis que va teniendo la Iglesia, y le permitió controlar también todas las propiedades eclesiásticas. No fue solamente una cuestión ideológica en la ruptura con el cristianismo, sino tiene que ver, perdón, no con el cristianismo, con el catolicismo católico, con los católicos apostólicos romanos, sino que también quería la posesión económica de las propiedades que tiene, ¿sí? Y en este sentido, eh, vemos que la consolidación se va a dar a partir de 1558 con la reina Isabel I, ¿sí? Ella completó la obra de su padre, Enrique VIII, y consolidó la iglesia anglicana y persiguió a los miembros de otras religiones, ¿sí? Fue sobre todo durante el auge de la colonización británica a América del Norte, para que no nos pierdamos, ¿sí? Bueno, en este sentido, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta de este tipo de monarquía? Primero hay que tener en cuenta que la estructura que se van dando, la estructura social que se da, los periodos que sean posteriores o anteriores y las posiciones que tengan las burguesías van a permitir que se desarrollen más los procesos de industrialización o menos, ¿sí? Ya para cuando va finalizando la edad moderna y entrando a la contemporaneidad. En el caso de Inglaterra, el proceso del absolutismo fue temprano. O sea, los orígenes de este absolutismo fue temprano, pero ¿dónde se consolida con mayor fuerza? En Francia. Por eso ustedes ven el punto de entrada del absolutismo francés. Eh, pero no es el único caso, por eso les trae a colación el caso de Inglaterra.
Eh, Otra característica que quiero que tengan en cuenta de este proceso, en el largo de los textos que yo les desarrollé de la ficha de lectura, ustedes ven que no solamente le caracterizo al Estado absolutista, sino que le caracterizo a cada uno de los componentes dentro del Estado. ¿Sí? Analizamos cómo el comercio, el dinero y las relaciones de tributo, por ejemplo. También vemos y trabajamos con mucha fuerza cómo fue la situación de la servidumbre, ¿sí? Posterior a que dejan los señores feudales, cómo queda esa situación cuando surge el absolutismo, incluso hasta de los vagabundos. Ahora, hay que tener en cuenta algo que sí me interesa que remarquen mucho, que tiene que ver con el papel de la burocracia, ¿sí? Ya que estos estados necesitaron crear tareas y procedimientos estatales, y ahí surge lo que se conoce como la burocracia estatal, que se conoce hasta el día de hoy, ¿sí? Y en ese momento se compraban los cargos públicos. Entonces hay una vinculación económica entre el poder económico y el poder político, porque la burocracia estatal, eh, ¿cómo adquiría la riqueza en ese sentido por ahí la monarquía absolutista? Con la venta de los cargos, porque le daba prestigio, era como antes la compra y venta de los títulos nobiliarios, bueno, ahora son los cargos públicos. Bien, en ese sentido, bueno, también tengan en cuenta todo, ¿sí? Todos los ítems que vamos desarrollando, la situación del derecho, la diplomacia, las guerras dentro de los estados absolutistas. Eh, yo me tomé el laburo de hacerles esas fichas justamente para que ustedes no tengan que dificultades en la comprensión. Bien, ahora, ¿qué es lo que les voy a solicitar por ahí que tengan en cuenta? O por ahí, bueno, lo repasamos ahora un poquito. Los grandes enfrentamientos que van a tener entre el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Los enfrentamientos bélicos que tienen la etapa de las monarquías absolutistas. Quizás el enfrentamiento más grande va a ser la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, donde se da principalmente en territorio de Alemania y luego, bueno, finalmente que se rompe con la paz de que da origen luego a la paz de Westfalia en 1648, ¿sí? Y eso abrió el camino a la hegemonía francesa en Europa, ¿sí? Y también la caída o el detenimiento de la potencia española. Esto tengan en cuenta y tengan muy en claro, chicos, las periodizaciones. ¿Por qué? Porque ustedes sabían que el mayor auge o la mayor potencia luego del descubrimiento, hablemos directamente conquista y colonización de América, en primera instancia fue España. ¿Por qué? Porque era la que lograba sacar más recursos, mayor dominio, y Portugal, y luego Inglaterra. Pero los franceses en Europa toman mayor auge con justamente el absolutismo, el dominio, el mayor peso dentro de Europa. Y también tener en cuenta la guerra de sucesión, por ejemplo, española, entre 1700 y 1713. Así que bueno, en ese sentido, creo que para hacer la primera clase y también un poco por andar gritando y teniendo que ir deconstruyendo ahí un poco, que no es tan cómodo darlo en forma virtual, aunque ustedes no lo crean, creo que ha sido una buena primera clase. Vamos a seguir profundizando con las lecturas y las dudas que vayan surgiendo, vayan teniendo, las escriben en los trabajos o en la instancia de consulta por correo, no tengo ningún problema. Eh, Última cosita que me interesaría que remarquen es, primero, no se vuelvan locos con los tiempos de los prácticos. Yo comprendo, digamos, por ahí muchas de las situaciones. Eh, Sé que no todos tienen acceso constantemente a la tecnología, por lo tanto entiendo que es difícil en ese plano lograr tener una comunicación por ahí de la más fluida, pero por favor traten de no perderse en la comunicación. A los compañeros que por ahí están más idos, más desconectados, traten de comunicarse, darle una mano en ese sentido. Eh, Seguimos con la página hasta que se sature en algún momento y ahí
Veremos otra alternativa, ya sea que les envíe directamente por correo o a través de estas instancias. Y por favor, compartan en familia, conténganse mutuamente, traten de disfrutar el día a día. Cuando hablo de disfrutar, hablo en el buen sentido de disfrutar, cuidándose en la cuarentena, pero también compartiendo momentos de calidad. Aprovechen, charlen con su familia, por ahí hay cosas que uno nunca habla, como están por la misma dinámica del tiempo, entonces aprovechen también esos tiempos. Yo prefiero eh, que me entreguen el trabajo práctico una hora más tarde del horario que yo se lo solicito, pero que no estén como locos discutiendo o peleándose con todo el mundo por quién usa la computadora, por ejemplo. ¿Sí? Los que no tienen dificultades, bueno, lo van entregando, pero en ese sentido solamente avisen y uno va a estar comunicado. Uno no quiere generarle más estrés de lo que ya hay, simplemente quiere que aprendan y que sea significativo lo que aprendan. ¿Sí? Bueno, yo doy por finalizada esta clase. Los abrazo con el corazón a todos. Espero sinceramente que se cuiden y espero que nos volvamos a ver pronto bajo las condiciones de salud propias para todos, que no sea un riesgo para ninguno, ni para ustedes ni para sus familias. Un abrazo en Cristo, eh, y bueno, finalizamos la clase.